Un hombre es abandonado por su esposa y su hija en medio de una lucha contra un cáncer grave. Luego de años vuelven buscando la herencia, pero una sorpresa las esperaba. Roberto era un hombre fuerte y enfocado, pero su vida dio un giro enorme después de recibir el diagnóstico de un cáncer en etapa avanzada. Fue un golpe duro para alguien que siempre se dedicó a mantener un estilo de vida saludable, nunca descuidando su alimentación balanceada y las visitas anuales al médico para chequeos de rutina. El médico especialista, un oncólogo, no tenía una respuesta concluyente del origen de la enfermedad de Roberto. Sin embargo, se encendió una luz de esperanza con la mención de una posibilidad, aunque pequeña, de ganar la batalla mediante un tratamiento intensivo con quimioterapia. En su propósito de vida, Roberto tomó la decisión de someterse a ese proceso, por más arduo que fuera. Cuando llegó el momento de compartir esa realidad que cambiaría sus vidas, Roberto se reunió con las dos personas que eran su seguro de vida, María, su compañera de vida, y Camila, su hija, que estaba en plena adolescencia. La oportunidad para contarles se presentó en una cena. Roberto dice: «Tengo que contarles algo. Fui al médico y me confirmó que tengo un cáncer avanzado». Al revelar su condición, vio el reflejo de su propio asombro en las caras de ellas, una mezcla de incredulidad y tristeza. Pero incluso en ese torbellino de emociones, encontró la fuerza para ser el pilar que las tranquilizaba, prometiéndoles que haría todo lo que estuviera en su mano para vencer la enfermedad. Él dijo: «Pero no se preocupen, sé que vamos a poder superar esto». Sin embargo, había una gran duda sobre qué efectos tendría el tratamiento en su vida. Las abrazaba mientras pensaba en ello. Roberto recordaba lo que el doctor le había dicho de los innumerables retos que la quimioterapia traería a su cuerpo. Como muchas relaciones presionadas bajo el peso del tratamiento terminan rompiéndose, no pudo evitar compartir sus inseguridades con su esposa María. «A pesar de lo que dije, siento un poco de miedo». Ella, con la serenidad de quien comparte no solo la cama, sino también las luchas más profundas, le aseguró con convicción de que nada, ni siquiera esa enfermedad, lo separaría. «¿Recuerdas nuestros votos matrimoniales en la salud y en la enfermedad? Es algo que voy a cumplir hasta el final». Roberto le agradeció su compromiso de esposa. Roberto podía concentrarse en la recuperación sin el peso de las preocupaciones financieras gracias a los ahorros, un seguro sólido, ahorros sustanciales y un fondo dejado por su abuelo. Su familia tenía una reserva financiera para ocasiones como esta. La casa donde crearon recuerdos y donde su hija creció estaba pagada. Incluso el futuro académico de Camila estaba asegurado con fondos reservados para su educación. En caso de que lo peor sucediera con los preparativos prácticos arreglados, una semana después, le corresponden sus primeras sesiones de quimioterapia. Comenzó el tratamiento que lo llevaría a sus límites. Cada sesión era una contienda, una prueba de resistencia, dejándolo muy agotado, casi incapaz de reconocer su propio cuerpo. Estaba débil. Volver a casa se convirtió en un ritual de superación. El simple acto de alimentarse, bañarse o caminar se transformó en una batalla diaria contra un enemigo invisible que le agotaba toda energía. Ante esta nueva realidad, María y Camila no dudaron en ofrecerle todo el cuidado y amor. Las dos asumieron las riendas de las responsabilidades domésticas. Preparaban las comidas con aún más cariño. Lo acompañaban juntas a cada sesión de quimioterapia y se aseguraban de que ninguna prescripción médica se pasara por alto. En cada gesto, cada mirada de apoyo, afirmaban silenciosamente el compromiso inquebrantable de que la enfermedad podría sacudir el cuerpo, pero no el amor que los unía. Roberto, consciente de la tensión que su estado de salud podría generar en el hogar, hacía un esfuerzo por ser lo más independiente posible, aprovechando los momentos de energía para realizar las tareas que podía. Este esfuerzo por la independencia se extendió por largos 2 meses, pero en ese tiempo notó un cambio en el comportamiento de su esposa María y Camila. El ambiente que antes se caracterizaba por la solidaridad empezó a tensarse. Un suspiro reluctante precedía siempre los momentos en que Roberto pedía ayuda, y la joven Camila en particular parecía retroceder a veces, ignorando peticiones simples como la de un vaso de agua o compañía para un paseo al aire libre. «Camila, podríamos dar una vuelta por el patio. Me gustaría tomar un poco de sol». «Ah, papá, ¿sabes qué? Tengo unos deberes de la escuela por hacer en otra ocasión». Sin embargo, Roberto se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando.
Una mañana, cuando se vio retrasado para una sesión de quimioterapia, María sugirió que tomara un taxi. La sugerencia fue dada de manera tan fría que lo sorprendió, pero la aceptó. Al volver a casa no pudo más ignorar que había una creciente distancia emocional entre ellos. Después de algunas horas de descanso y de reunir fuerzas, Roberto inició el difícil diálogo. Voy a ser directo. He estado notando algunos cambios en su comportamiento. Pueden ser sinceras conmigo. Necesitamos ser abiertos en nuestra actual situación, María dijo. Mira, querido, no es que estemos minimizando tu sufrimiento, pero estamos un poco agobiadas con todas las tareas y trabajo que tenemos que hacer siempre. Camila asintió con la cabeza. Entiendo completamente. A mí también me desagrada tener que pedir ayuda para todo. Entonces pensé en contratar a una enfermera. Es algo que muchos hacen y mi tío lo hizo. Cuando se operó de la cadera, Camila y María aceptaron la sugerencia y la semana siguiente la nueva enfermera Fabiola empezó a trabajar en la casa, pero la solución esperada para traer alivio acabó creando un nuevo problema. María se sintió algo reemplazada y celosa de la presencia constante de la enfermera. Dando cuenta de esto, Roberto, siempre equilibrado, sugirió que María retomara parte de los cuidados en la medida de lo posible. Desafortunadamente, esto no tuvo el efecto esperado y el problema persistió. En medio de toda esta mezcla de emociones y malentendidos, Roberto decidió mantener su calma, sabiendo que cualquier aumento de negatividad podría complicar aún más su ya complicada trayectoria hacia la recuperación. Más tarde, Roberto recibe el llamado de su suegra que algo alterada le comenta que no puede tener otra mujer dentro de la casa, sabiendo lo chismosa que son algunas vecinas. ¿Qué dirán de mi hija?, exclamó. Roberto, muy calmo, le explica que es solamente para ayudarlo en algunas tareas en su tratamiento. Ella es solo una profesional y todos lo saben, respondió Roberto. No, Roberto, las cosas no funcionan así, insistió ella y la discusión concluyó. Como un laberinto de sentimientos y responsabilidades, donde cada decisión parecía tener una consecuencia inesperada, Roberto, en medio de esta tormenta de emociones, permanecía firme en el único refugio, seguro que le quedaba enfocarse en su salud y tener esperanza en días mejores, donde las complicaciones físicas no reflejaran las complicaciones emocionales. Para mantener un poco de tranquilidad en su hogar, que siempre había sido un refugio, Roberto decidió enfrentar la situación manteniendo su habitual postura digna. A pesar de estar enfermo y cansado de los tratamientos, buscaba la comprensión y el apoyo de sus seres queridos. Recordando su rol como proveedor de la familia incluso durante su enfermedad, Roberto explicó con amabilidad y firmeza: María, entiendo tus preocupaciones, pero necesitas confiar en mí. Esto es solo algo temporal y por ahora necesito la ayuda de Fabiola. Entiendo, está bien, contestó María. Al cabo de unos días, Roberto se encontró con una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Un camión de mudanza estacionado en silencio frente a su casa se acercó a María y preguntó con una mezcla de sorpresa y temor: ¿qué significa esto? Pues Roberto, esta fue la mejor solución que encontré. Camila y yo nos vamos a vivir con mi mamá mientras te recuperas. Si necesitas algo, pídeselo a Fabiola. ¿De verdad me vas a dejar así? Como tú mismo dijiste, es solo algo temporal, contestó María. Ella se giró y continuó metiendo las cosas en el camión con una decisión que parecía inquebrantable. En ese momento, Roberto se sintió dividido entre una profunda tristeza y la dificultad de expresar la confusión de sentimientos que lo afectaban profundamente. El cansancio actuó como una especie de manto que suavizó un poco la intensidad de su angustia, quizás como una defensa ante una realidad que de otro modo habría sido insoportable. Solo en su casa, extrañamente silenciosa, sin las risas y el afecto de la familia, enfrentaba la situación más dolorosa. La trayectoria de Roberto, marcada por la lucha contra la enfermedad, estuvo llena de desafíos que iban más allá de lo físico. El abandono por parte de su esposa e hija en un momento en que estaba más vulnerable, reveló un lado del matrimonio que quizás hasta entonces prefería no ver o escoger. Afortunadamente, la presencia amorosa y atenta de Fabiola, la enfermera, le ofreció a Roberto un sentido de comunidad y solidaridad. Esto contrastaba con la soledad que le dejó la partida de su esposa. La amabilidad y el cuidado de Fabiola no solo fueron prácticos, sino que también sirvieron como un consuelo para las heridas emocionales causadas por la enfermedad y el abandono
Finalmente, después de varios meses con tratamiento y cuidados, Roberto es dado de alta médica. Esto representaba más que el fin de un tratamiento. Era el comienzo de una nueva etapa, una liberación de una relación que no brindó el apoyo incondicional que se esperaba entre compañeros. La decisión de Roberto de solicitar el divorcio de manera unilateral no fue solo un paso legal, también era una forma de afirmarse y reconocer su propio valor. Preparó todos los papeles y los envió a la dirección de su suegra. Ahora, Roberto podía construir un futuro con enfoque no solo en la curación física, sino también emocional, rodeado de personas que mostraron empatía y apoyo genuino en los momentos difíciles. Aunque el camino por delante pudiera tener incertidumbres y desafíos, tenía la certeza de que estaba retomando el control de su vida, decidiendo quién formaría parte de su viaje de recuperación y crecimiento personal. Luego de un año, Roberto superó la enfermedad y se sentía muy bien con las ganas de seguir adelante su vida. Se puso en contacto con su antiguo trabajo y aceptaron volver a contratarlo para que trabajara desde casa si así lo deseaba. Aceptó la oferta, aunque no le gustaba su casa. Muchas malas memorias estaban asociadas con ella y quería empezar de nuevo en un lugar más pequeño. Roberto planeaba ceder la casa a Fabiola, quien había sido de gran apoyo en los momentos difíciles, demostrando una gran bondad. A pesar de ser prácticamente una desconocida, ella tendría completa libertad para venderla si así lo prefería. El nuevo comienzo de Roberto en un nuevo barrio era más que un simple cambio de dirección. Representaba la oportunidad de reescribir su historia después de un periodo turbulento y doloroso. Su capacidad para adaptarse y encontrar consuelo en nuevas rutinas y amistades evidenciaba su resiliencia y el anhelo humano por conexión y propósito, incluso después de vivir experiencias traumáticas. Y su amistad con su vecina Jimena, quien no solo le ofrecía compañía a Roberto, sino que también le ofrecía ayuda psicológica. Jimena se desempeñaba como psicóloga en una clínica y aprovechaba para motivar a Roberto explicando sobre la perspectiva de que la vida podía mantener su significado, incluso después de pérdidas importantes, como la muerte de un ser querido o el final de una relación que se pensaba eterna. Las conversaciones entre ellos proporcionaban un terreno común de comprensión y apoyo mutuo, algo que solo aquellos que comparten experiencias de pérdidas similares pueden ofrecerse el uno al otro. La carpintería, el nuevo pasatiempo de Roberto, iba más allá de ser solo un hobby. Era una forma de terapia, una manera de crear orden y belleza a partir de la materia prima, posiblemente un paralelo al proceso por el cual él había pasado en su propia vida. Tomando las piezas y construyendo algo nuevo y sólido, la búsqueda de nuevas herramientas simbolizaba la búsqueda de nuevas habilidades y experiencias que le ayudarían a moldear su nueva realidad. Era interesante notar que, a pesar de que Roberto había superado la ausencia de su esposa e hija, el hecho de no tener noticias de ellas seguía siendo un punto destacado en su historia. Un día cualquiera, después de una visita a la tienda de materiales, Jimena le hizo una observación inquietante a Roberto. «Necesito contarte algo muy importante ayer, cuando estaba volviendo a casa. Vi a dos mujeres, una mayor y una más joven, rondando tu casa. Dieron varias vueltas, tocaron la puerta varias veces, y como no estabas, se metieron en el carro y esperaron. Después de un rato se fueron». «¿Es en serio?» «Sí. Pensé en llamar a la policía, pero podrían ser parientes tuyos y no quise entrometerme como no volvieron más después de que tú regresaste. Decidí decírtelo. ¿Cómo eran? No pude ver bien, pero la que parecía mayor tenía como 160 de altura, cabello claro hasta la espalda. La más joven era un poco más baja, pero su cabello llegaba hasta el cuello, además de ser muy oscuro. Conforme Fabiola describía, él sintió un escalofrío. Las características coincidían con las de su esposa e hija. Una confusión se apoderó de sus pensamientos. ¿Cómo habrían encontrado el camino hasta allí? Después de todo, solo su hermano y la esposa de éste conocían la dirección de su actual refugio. Roberto comenzó a pensar en las posibles razones que podrían haber llevado a su esposa e hija a buscarlo, especialmente después de que se fueron hace casi un año sin siquiera una última mirada. Fabiola, siempre practica, aseguró que si las dos reaparecían, él debería mantenerse alejado y dejar que ella manejara la situación.
En el fondo, Roberto no albergaba el menor deseo de volver a exponerse al dolor del rechazo, especialmente ahora que los recuerdos de esa época de abandono todavía palpitaban en su mente. A medida que avanzaba la noche y un manto estrellado cubría el ambiente, Roberto buscó respuestas a través de una llamada a su hermano. Realmente necesitaba hablar contigo. María y Camila han vuelto. ¿Estás seguro de lo que me dices? Sí, estoy en tu casa ahora con Fabiola. Cuando se enteraron de que habías pasado la casa a su nombre, se enfurecieron. Rompieron algunas cosas en el jardín y la amenazaron. Fabiola me llamó y por eso vine. Ella está asustada. Mañana por la mañana iremos a la policía. Dios mío, ¿cómo puede estar pasando esto? Más tarde Roberto llamó directamente a Fabiola. Fabiola, lo siento, no sabía que esto iba a suceder. No te preocupes, yo entiendo, pero necesito decirte algo, que cuando ellas vinieron, discutimos mucho. Terminé diciéndoles que habías muerto y que me habías dejado esto a mí. No me creyeron y de alguna manera consiguieron tu nueva dirección. No sabía qué iba a suceder, solo quería que te dejaran en paz. No te preocupes, esto iba a suceder tarde o temprano. En cuanto a su exesposa, seguía siendo un misterio. Sin la notificación de divorcio enviada a la casa de su madre, había sido reconocida o simplemente descartada como otro pedazo de papel sin importancia. Roberto, sin embargo, ya había enfrentado situaciones de indiferencia. A la mañana siguiente, mientras sus manos estaban ocupadas con las labores del día, Roberto fue alertado por un sonido persistente de golpes. Rápidamente se dirigió a las cámaras de seguridad y ahí, en la pantalla, la confirmación eran ellas. Su exesposa mantenía la misma apariencia guardada en la memoria de Roberto, mientras que Camila, su hija, había florecido casi como una mujer. La diferencia de altura y rasgos marcando el tiempo que había pasado, Roberto recordó el plan acordado con Fabiola, su vecina. Él se mantuvo a resguardo dentro de la casa, pero se acercó lo suficiente a la puerta para captar algo de la conversación exterior. Fabiola salió de su casa y se acercó a ellas, saludando amablemente, mostrando apertura y simpatía, dejando atrás las cargas del pasado. Hola, ¿cómo están? ¿Son nuevas aquí en la colonia? Ah, sí. Estamos de paso, ¿tú llevas mucho tiempo viviendo aquí? Pues se podría decir que sí. ¿Necesitan algo? Pues es que en esta casa vivía un hombre que se llamaba Roberto. Durante la plática, la exesposa de Roberto contó una historia donde su esposo, o mejor dicho, exesposo, había vivido en esa casa hasta su supuesta muerte reciente, después de un largo tiempo en el hospital. Las palabras sorprendieron a Roberto, ya que no había ninguna prueba de su muerte, y menos algo relacionado con el hospital que él conocía bien. La única fuente de esa historia era Fabiola, que había inventado eso, Jimena serena y directa. En su respuesta admitió, sí, Roberto, él vivía aquí hace unos meses, pero lamentablemente falleció de un cáncer. Él había comentado alguna vez que se mudó para acá. Después de ser abandonado por su mujer y su hija, terminó dejando todo a una novia que encontró hoy en día. Es ella quien vive en esta casa. Fabiola, siempre tranquila, agregó que por lo que recordaba, Roberto tenía la intención de dejar toda su herencia a instituciones benéficas, ya que estaba divorciado y no tenía familia aparte de un hermano. Con esa información, un silencio pesado cayó entre ellas, hasta que Fabiola, buscando aclaraciones, preguntó, «Pero díganme, ¿tienen algún acta de defunción o algún testamento?» Su negativa solo aumentó la incertidumbre en el ambiente. Fabiola, siempre práctica, les explicó los pasos legales a seguir. Es importante que tengan esos documentos. Luego solo es cuestión de ir a un registro público. Porque si ustedes son de hecho, las legítimas propietarias podrían obtener la escritura de la casa a su nombre. La exesposa de Roberto reaccionó mal a esa orientación, gritando, «¿Quién te crees que eres? No te metas en lo que no te incumbe». El tono elevado y las acusaciones infundadas resonaron en el aire, perturbando la paz de la colonia que había recibido a Roberto con tanto cariño. Aunque escondido detrás de las paredes de su casa, Roberto sintió vergüenza y el deseo de confrontar el comportamiento descontrolado de su exesposa. Sin embargo, se mantuvo firme en el plan que había acordado con Fabiola. «Por favor, no me malinterpreten, solo estoy tratando de ayudar. Nunca quise ofenderlas», dijo Fabiola. Y después de unos minutos, las dos se fueron. Cuando el trabajo del día concluyó y el silencio volvió como un alivio, Roberto buscó refugio en la casa de Fabiola. Allí, con palabras sinceras y un pesar genuino, él dijo, «Por favor, Fabiola,
perdóname por lo que hizo mi ex esposa. Yo realmente no sabía, no te preocupes, respondió Fabiola. Confieso que fue un poco cómico verla perder la paciencia. Sí, quisiera poder estar tan tranquilo como tú, pero conozco lo que ella es capaz de hacer cuando está molesta, y sé que volverá pronto. Al día siguiente, mientras Roberto se dedicaba al estudio de la carpintería, un estruendo repentino lo sorprendió. Al salir se encontró con la ventana rota y su exesposa, en medio del jardín, furiosa, había destrozado la ventana mientras los vecinos intentaban calmarla. Parecía que había estado causando problemas, pero Roberto, con su trabajo y con auriculares, no se había dado cuenta del desorden. Al salir vio a dos vecinos mayores intentando sujetarla para evitar más daños. «Por favor, señora, pare, no haga eso». Camila y María, armadas con bates de béisbol, ya habían dañado las plantas que él cuidaba con tanto esmero en macetas. Roberto salió de la casa y en un movimiento rápido y firme agarró el brazo de ella y cuestionó: «¿Acaso perdiste la cabeza?» Claro, la sorpresa de ella fue evidente. Pensaban que él había fallecido y solo tenían la intención de intimidar a la supuesta nueva dueña. «Ustedes dos lárguense de aquí ahora». «Roberto, ¿cómo puedes decir eso? Pensamos que estabas muerto. ¿Por qué no nos buscaste cuando te recuperaste? ¿Por qué tendría que darle explicaciones a alguien que rompió la promesa de estar a mi lado en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad? Pero, ¿y Camila? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia hija?» Roberto respondió con un peso en cada palabra: «Ella se parece a ti. También me abandonó. Estoy dispuesto a renunciar a mis derechos como padre y a su custodia. Deberían haber pensado en eso antes de abandonarme», dijo él con firmeza. «No quiero más ningún vínculo con ustedes dos». Ante esas palabras, ella pasó de la tristeza a la ira. «Eres insensible y egoísta», exclamó, lo cual, a los ojos de Roberto, sonaba profundamente irónico, dadas las circunstancias. Elevando la voz. En respuesta, Roberto afirmó: «No eres más que una oportunista. Ya no quiero saber nada de ti y voy a usar todos los medios necesarios para asegurarme de que no tenga que darles ni un centavo a las dos». En ese momento tenso, ella levantó el bate de béisbol hacia él y fue en ese punto crítico que la policía llegó e intervino. Sin dudarlo, los policías detuvieron tanto a la exesposa como a la hija Camila. Frente a la pregunta de los policías sobre la posibilidad de presentar una denuncia formal, Roberto no dudó. «Claro que sí, señor policía. Me gustaría ir a la estación junto con ustedes en el mismo carro que ellas», afirmó. Mientras madre e hija eran llevadas al coche patrulla, sus lágrimas y lamentos se elevaban, pero él no sentía compasión. Toda la escena había sido grabada por él en las cámaras de seguridad, incluyendo el momento en que la ex esposa rompía la ventana, y el vídeo ya estaba en manos de la policía. Con el fin del día y los ánimos un poco más calmados, Roberto se ocupó de pedir la sustitución de la ventana y de barrer los escombros. Una cobertura provisional ocupaba el lugar de la ventana dañada, protegiendo la casa contra el mal tiempo mientras... «Parece que a tu ex no le gustan mucho las plantas, pero siendo sincera, su cara ni como abono serviría», bromeó Jimena. Roberto soltó una leve carcajada y dijo: «Pero me alegro de que todo haya terminado bien. No sé qué hubiera pasado si ella me hubiera pegado de lleno con ese bate». Movido por la curiosidad sobre qué había hecho volver a su exmujer, Roberto empezó a buscar respuestas. No tardó mucho en descubrir sobre el reciente fallecimiento de su madre. Desencadenando una serie de eventos desastrosos, se reveló que la casa en la que vivían no les pertenecía, sino que era de un exmarido de la madre de María, y con el fallecimiento de ella, la casa pasaría a un sobrino de este hombre. Con él decidido a vender la propiedad, madre e hija se vieron obligadas a salir, vendieron lo que pudieron de las pertenencias familiares y sin muchas opciones, terminaron hospedándose temporalmente en un hotel. Al regresar a la antigua casa de Roberto, se sorprendieron al encontrar a Fabiola. Explicó la situación, algo que Roberto ya sabía. Después de eso, descubrieron la nueva dirección con los vecinos y fueron a buscarlo pensando que como el divorcio fue unilateral, podrían conseguir algo, pero necesitaban estar seguras de si estaba vivo o muerto. El desenlace de este embrollo fue la acusación de vandalismo, intento de allanamiento y agresión. Camila, siendo aún menor de edad, fue condenada a realizar servicios comunitarios, mientras que la ex esposa enfrentaría una pena más severa debido a la naturaleza premeditada de sus actos. Ante esta situación,
Roberto consideraba la posibilidad de obtener una orden de restricción, al menos por un tiempo. Tendría la certeza de no tener más sorpresas causadas por ella. Si te gustó la historia, deja tus comentarios, dale like y suscríbete al canal.